Vamos a agarrar un bus que dijeron que pasaba cada media hora. Y bueno, mi gente bonita, ahorita ya llegamos con nuestra pequeña sorpresa. Bueno, mi gente bonita, mientras conversábamos, doña María y don Luchito nos contaron de que no tienen ingresos. Quedamos solos. No gracias eso. Hola mi gente linda, bella, hermosa, preciosa de mi corazón, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo segmento que vamos a realizar el día de hoy, que es mi gente bonita, aquí en mi canal Elenita G. Agradecerles bastantísimo a todas las personitas que siempre ven mis videos y recuerden que cada visualización suya, cada videito que compartan, cada video que suban a sus historias y me etiqueten, a mí me ayuda bastantísimo porque gracias a eso también puedo ayudar a otras personas. Y hoy ha sido la ocasión y en serio no saben la felicidad tan enorme que siento aquí en mi corazoncito. Solo déjenme decirles que este día vamos a alegrarle la vida a dos personitas muy especiales que llegué a conocer. Y por cierto, para las personitas que se pregunten ahora ¿dónde está Elenita? Pues me encuentro aquí en el cantón de Huánuco, perteneciente a la provincia de Chimborazo. Y pues nada, dejen aquí sus mejores y bonitos comentarios. Comencemos. Mi gente bonita, voy a pedirles un favor muy especial a todos ustedes. Yo confío y creo en el corazón bonito que poseemos. Por tal motivo, no van a dejar que estas personitas se queden desamparadas. Y para nosotros poder ayudarles a que las autoridades sepan y estén al tanto de la situación que están viviendo don Luchito Huanga de 79 años, doña María de 74 añitos, podamos compartir este video con el hashtag Bono para Luchito Huanga. Y tengo esa ilusión de que nosotros también podamos aportarles, podamos hacer nuestras donaciones. Durante el video ustedes también ya van a ver cómo mismo está la situación de estas dos personitas y cuento con ustedes. Por eso es que les pido este favor enorme, porque vamos a hacer una tendencia en redes sociales para que todos se enteren, para que ellos no se sientan solos, para que no pierdan la esperanza y sigan adelante. Y bueno, mi gente bonita, ahorita acabamos de hacer algunas compritas y para ir a Huánuco nos toca agarrar un bus. Vamos a agarrar un bus que dijeron que pasaba cada media hora. Y pues bueno, eso mi gente bonita, síganme acompañando. Y ahora mismo me encuentro en Riobamba haciendo unas pequeñas compritas que voy a hacerles llegar como una pequeña sorpresa y no saben la satisfacción enorme que yo tengo. Así que acompáñenme y en serio ayúdenme en esto. No me dejen sola, confío en todos ustedes. Y bueno, mi gente bonita, ahorita ya llegamos con nuestra pequeña sorpresa, nuestro pequeño presente a la casita de estas dos personitas. Entonces, vamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, mi gente bonita, mientras conversábamos, doña María y don Luchito nos contaron de que no tienen ingresos, que a veces los pocos ingresos que ellos poseen o tienen es de lo que a ellos les gusta hacer, que es hilar. Ustedes saben bien que aquí pues a Huánuco lo conocen como las alfombras que ellos hacen, ¿no? Pero me dicen que por cada kilo que ellos van hilando les pagan 50 centavitos y a lo mucho a veces les dan como hasta 10 kilitos, que bueno, ustedes saben bien que creo que se hace como $5 y $5 en un mes. ¿Hace cuántos meses le pasó la tragedia con su hijito, doña María? El 3 de abril del 2021. Él cuidaba de ustedes. Sí. ¿Cuántos Él era añitos nuestro tenía? sustento. Iba a cumplir 37 años. Y dejó dos niños en la... Dos niños en la Randale. No. Y se fue botando. La ropita, ¿quién les da la banda? Yo mismo lavo porque no hay quien lave. Ay, Dios mío. Y yo no puedo, me duelen los hombros, las rodillas, la columna tengo desviada, ¿no? Yo no me siento bien, estoy un poco bastante delicada. También estamos aquí con don Luchito, que nos va a compartir un poquito acerca de cómo ha estado viviendo ya casi estos 40 años desde que tiene esta enfermedad que se llama psoriasis. Sabe que me resultó a 2 años que me casé, me salió en la espalda, en los brazos, por aquí, me salí en el codo. ¿Y le duele mucho cuando le sale? Un poquito, como que me da media comenzón, me da. ¿Le arde? Claro, un poquito me sabe arder. Buenas tardes con todos. Que Dios les bendiga y que hagan un favor grande
de hacer los trámites para el bono del desarrollo humano, que Diosito les dé ese corazón que nos ayude, porque nosotros somos unas personas pobres que no tenemos de dónde para comprar la medicina. Aquí está mi hijito, que era el único que nos daba nuestro sustento. Él nos ayudaba en todo, él era bien atento, era bien amoroso con nosotros, pero como ya se falleció, quedamos solos. Ustedes ya escucharon muy bien lo que estamos nosotros solicitando y pedimos y acudimos a ustedes para que esta noticia pueda llegar a las autoridades. Yo siempre digo, uno hasta estar en los zapatos de las demás personas nunca vamos a poder entender la situación. Yo he tenido que venir desde Otavalo, viajar más de 10 horas, poder llegar acá y saber la situación, cómo en realidad ha estado pasando. Y pues eso, mi gente bonita, hay muchas maneras de ayudar. Ya saben, yo aquí voy a estar dejando un número de contacto para que puedan igual hacer llegar medicinas para la enfermedad de Don Luchito, o víveres, o ayuda económica. Todo es bienvenido, y en el mejor de los casos vamos a compartir mucho este video para que las autoridades escuchen. Vamos a dar voz, ¿no?, de lo que estamos necesitando aquí. Y pues eso ha sido todo por este día, mi gente bonita. Cuídense mucho. En serio me da ganas de... Espérate. No grabes eso. Tal vez será porque nosotros también se han crecido con necesidades y uno entiende lo duro que es la vida. Si yo pudiera, me gustaría ayudar a todo el mundo. Bueno, mi gente bonita, esta es mi manera de aportar con mi granito de arena, usando a todas las personitas que están viendo este video. Ya saben, coman toda su sopita y ya nos veremos en un próximo video, y hasta que o chaitos.